Bienvenidos amigos de Tectón. Hoy tenemos aquí a un sacerdote que viene a hablarnos de un tema que estoy seguro os va a interesar muchísimo a todos. Es el padre Jesús Silva, que es sacerdote de Madrid. Y nos va a contar un montón de cosas que van a ser de vuestro interés. Os pido que tengáis un poco de paciencia porque vamos a escuchar una breve canción y después de la canción el padre Jesús Silva nos va a contar unas cosas de verdad muy interesantes sobre unos libros que acaba de escribir. Pues dentro la canción y en 2 minutitos estamos aquí. Hasta ahora. Creación artesanal, tus manos son las que hablan, hay gozo en tu mirar, que gritan 1000 palabras, silencio ante tu Dios, confías en su palabra y ofreces a su amor, a tu mujer amada. Dejaste sin rumor trabajo, casa y patria, silente al contemplar la incomprensible trama de ver nacer tu Dios del vientre de tu amada. Nos hablas del dolor sin proferir palabras. Silencio eres José, silencio tu morada, silencio fue tu pan, silencio tu jornada, silencio al contemplar, silencio ante la nada, silencio en el amor, silencio es tu palabra. Temblabas de pensar el no tener la entraña para educar a un Dios nacido en carne blanda. Le diste sin hablar tu fe y viril confianza, tu oficio, tu honradez y tu presencia casta. María, en tu mirar entiende que la amas, le explica sin hablar que ves a Dios en su alma, que juntos librarán una dura batalla, pioneros en creer que su Hijo es Dios que salva. Silencio eres José, silencio tu morada, silencio fue tu pan, silencio tu jornada, silencio al contemplar, silencio ante la nada, silencio en el amor, silencio es silencio. Por estar aquí con nosotros, con estar con la familia de Tectón. El padre Jesús Silva nació aquí en Barcelona, pero actualmente es sacerdote En Madrid. en la diócesis de Madrid. Ha estado en 4 parroquias. 4 parroquias, actualmente es párroco de De 3 parroquias nada menos. 3 parroquias. Sí. ¿Cuántos feligreses, cuánta población? Unos 15.000 más o menos. Unas Unos 15.000 personas en sus parroquias. Ya veis que tiene mucho trabajo. Además es
coordinador de juventud En la Vicaría 1, de es la- la zona, digamos, de Madrid donde yo estoy. ¿Y qué haces en esta vicaría con los jóvenes? Coordinar las actividades de juventud que haya, los encuentros, las oraciones que se hacen en común, las actividades que surgen, las peregrinaciones, las JMJ, se coordinan desde allí. Muy bien, muy bien. Además, nosotros ya sabéis que siempre procuramos traer sacerdotes doctos, ¿verdad?, en los temas que van a hablar. Y aquí tenemos al padre que ha hecho la licenciatura sobre patrística y actualmente está haciendo el doctorado en dogmática. En teología dogmática. O sea que lo que nos va a decir con un criterio sólido, ¿eh? Sólido en las escrituras, en las enseñanzas de la Iglesia Católica. Así que estemos muy atentos a todo lo que nos va a enseñar. También, si no recuerdo mal, es colaborador en medios de comunicación como Radio María, Sí. es bloguero en Religión en Libertad, etcétera, pero también tiene su propio canal Sí, sí, en que estará YouTube. en la descripción de este vídeo. Eso es, tenéis que meteros, suscribíos. Y después también pueden seguirte en Instagram, pueden Sí, seguirte en Instagram es @elpadrejesús, ya lo verán luego allí. Perfecto, pues lo pondremos por aquí abajo, ahora que aparezca. Pero que en la descripción de este vídeo estará todo detallado para que podáis seguir, por favor, al padre Jesús Silva, que hace vídeos muy, muy interesantes. ¿De acuerdo? Pero hoy nos vienes a hablar de algo concreto. De sexo. De sexo. Muy bien. Y, Cuando has dicho que estás especializado, digo, a ver, ¿cómo salgo yo del apuro ahora? pero está especializado porque ha escrito estos dos libros. Eso es. Primero escribió Virginidad 2.0, Recuperar la inocencia. Eso es. Y ahora mismo, más Sexo, recientemente... cuándo y por qué. La sexualidad al desnudo. Bien, y yo creo que la primera pregunta está clara, ¿verdad? Es ¿cómo ha surgido el tema de hablar de estos dos libros, ¿no? Este libro de la virginidad, del sexo, ¿cómo ha surgido la idea? La historia es bonita, porque este es el primer libro que escribí, Virginidad 2.0, y es por los jóvenes que me he encontrado como sacerdote en mi tarea sacerdotal, que les he enseñado la doctrina de la Iglesia sobre el tema de la virginidad, de la castidad, de la pureza, y que a pesar de ello, pues por el mundo en el que nos movemos, en el que se mueven, han metido la pata, han tenido relaciones sexuales y después han tenido una reconversión o un encuentro con Dios y han querido como empezar a vivir la pureza, ¿no? Y entonces se han encontrado con la dificultad de decir, pero yo ya no soy virgen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esto es o blanco o negro, que es o virgen o no virgen. Y entonces, leyendo San Agustín en La Ciudad de Dios, un libro muy recomendable, él, ante unas vírgenes cristianas que fueron violadas, les dice que no han perdido la virginidad porque la pureza es una virtud del alma que desde el alma santifica el cuerpo. Entonces a mí esto me hizo pensar y dije, ¿y no puede pasar algo parecido también con la virginidad? Es decir, que la virginidad, obviamente, físicamente no es que se pueda recuperar ni se puede borrar el pasado, pero ¿no puede Dios devolvernos un corazón íntegro? Es decir, hacer que nuestro corazón, si se ha roto en pedazos, vuelva a reintegrarse. Y entonces me di cuenta de que con la fuerza del Espíritu Santo que se nos da por el bautismo, Dios puede regenerar nuestro corazón. Y entonces surgió este libro como un itinerario para recuperar la virginidad de corazón, ¿no? Para la gente que ha tenido relaciones sexuales y que quiere recuperar un corazón íntegro y virginal para poder entregárselo a la persona adecuada. Y entonces surgió así este libro. Y es un libro que ha ayudado a muchísima gente, muchos jóvenes y muchos matrimonios. Y a raíz de presentar este libro fue cuando muchos jóvenes me dijeron, oye Jesús, pero nosotros somos vírgenes, queremos ser vírgenes hasta el matrimonio, pero a veces nos faltan argumentos, a veces no entendemos por qué, o a veces nos preguntan y no sabemos decir por qué. Y entonces surgió este segundo libro, Sexo, cuándo y por qué, que es cuándo hay que tener relaciones sexuales y por qué en ese momento y no en otro, ¿no? Sería un libro un poco que se podría llamar Razones para esperar. Y este va enfocado a un público mucho más amplio, es decir, va enfocado también a gente no creyente, a gente no practicante, a gente que ni siquiera es de iglesia. De hecho, no habla demasiado de Dios el libro, porque son argumentos humanos, es decir, por qué humanamente la sexualidad nos pide ser vivida en el marco del matrimonio, en el marco del compromiso y con una serie de condiciones. Entonces son libros que han surgido de la experiencia, de las conversaciones, de las dudas de los chavales, de la vida, ¿no? O sea, son fruto, digamos, también de la vida de un párroco, pero también la vida de un sacerdote que coordina a la juventud, Sí. escucha las cosas que le inquietan y contesta con un libro. Exacto, que he trabajado también en 3 colegios y ahí ha habido muchas conversaciones con chavales, imaginaos, O en sea, clase. los libros son son libros realistas, fruto de la experiencia, o sea, no son libros abstractos, son libros... quería que me comentaras el de la Virginidad 2.0. Sí. Tú has dicho que has hecho como un itinerario
para poder recuperar esa pureza del corazón. Eso es. Hemos dicho que el padre ha afirmado claramente, no se puede recuperar la virginidad del cuerpo, pero se puede vivir, ¿no? Vivir la virginidad, ¿no? En este sentido, es decir... Sí, una segunda virginidad, por así decir. ¿Cómo poder hacer esto? O sea, naturalmente hay que leer el libro, Sí, etcétera, pero el itinerario lo explico porque además es que es claro, es decir, primero hablo del valor de la castidad porque si no se entiende qué valor tiene no vale para nada, luego qué significa perder la virginidad, luego introduzco el tema del poder de la fe, porque sin el poder de la fe es imposible, luego hablo de la importancia de arrepentirse para poder empezar de nuevo y de ahí empiezo un poco el itinerario, que es comprender el poder del Espíritu Santo, es aprender a sanar las consecuencias de los errores que uno ha cometido en la vida, tener una mirada de sabiduría sobre la propia vida para aprender de los propios errores, pedir la intercesión de los santos y luego hacer un proceso concreto, que es el capítulo 12, que se llama plan de trabajo, en el cual tú haces como una especie de declaración de propósitos delante de Dios y también si quieres delante de tu novio, de tu novia actual, por el cual como que tú ofreces a Dios ese corazón roto para que Él lo restaure y lo restablezca, ¿no? Con un compromiso previo, obviamente, de vivir la castidad y la virginidad ya hasta el momento definitivo, ¿no? El capítulo central del libro se llama El amor misericordioso de Dios, porque en el fondo lo que late detrás de todo esto es el poder regenerativo de la misericordia de Dios, ¿no? Y cómo si no nos sumergimos en esa misericordia es imposible que suceda esto, ¿no? Desde luego. Entonces, has hablado de un término que a lo mejor no está hoy de moda, ¿no? Y el mismo título, pero temas como castidad, virginidad, no están de moda. No están de moda en la sociedad, pero no sé, yo voy a mi parroquia, voy a otras parroquias, ¿verdad? Y son temas que tampoco... no sé si da vergüenza hablar de ellos, cuesta... pero los párrocos no suelen hablar de estos temas. No. ¿Por qué no hablan de estos temas cuando, o sea, tú estás diciendo que vivir la virginidad, ¿no? es algo muy hermoso, ¿no? Es lo que estás intentando demostrar en este libro. Sí, totalmente. La hermosura de poder recuperar la virginidad del alma. Sí. Si da tanta felicidad, si da ese estado, ¿no? de cercanía con Dios, ¿por qué no se habla más en las parroquias de este tema? Porque, y además, y perdona que esto es una cosa que nos preocupa mucho y también quiero que a ver si la puedes, porque esto es probablemente un pecado muy común. Mucha gente a lo mejor no guarda la virginidad, estamos hablando fuera del matrimonio, pero sin embargo se puede estar acercando a comulgar porque como no se habla en las parroquias, a lo mejor no tienen conciencia de que es pecado, ¿no? ¿Cuántas comuniones sacrílegas por culpa del silencio a veces, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, ¿por qué no está de moda ni fuera ni dentro de la iglesia este tema? Yo creo que dentro de la iglesia no está de moda o no se habla muchas veces porque, por un lado, ha habido una gran época en la que se ha relativizado mucho la cuestión sexual, ¿no? Es decir, la encíclica Humanae Vitae del Papa Pablo VI, San Pablo VI, es una encíclica que fue recibida con muchas reticencias, hubo muchas dificultades con ella, y entonces esto hizo que también se relativizara la enseñanza de la moral por parte de los sacerdotes. Eso por parte de los que hablaban de la sexualidad. Y luego había pues otra gran parte de sacerdotes que no hablaban de la sexualidad porque era un tema tabú, ¿no? Y porque muchas veces se considera que hablar a un cura de sexo si un cura no tiene por qué tener ni idea de sexo, ¿no? Entonces yo creo que los que han hablado muchas veces han hablado mal. Y los que no han hablado, pues porque no han hablado, no han orientado, ¿no? Y por eso en la iglesia muchas veces no se ha hablado de este tema. Y a veces el enfoque que se ha hecho ha sido muy moralista, ¿no? Desde el punto de vista del pecado o como mucho de la castidad como virtud. Pero no se ha llegado a dar argumentos o razonamientos humanos, quizá muchas veces porque los sacerdotes no hemos llegado a comprender profundamente el sentido que tiene la castidad o la virginidad hasta el matrimonio, ¿no? Quizá un poco centrados en nuestro estado, que es el celibato, ¿no? Pues tampoco nos hemos proyectado hacia otras personas. Y luego en el mundo, en la sociedad, la sexualidad sigue siendo un tema tabú en realidad, porque hay una cosa que me decía hace poco una persona, me decía, es que antes el sexo era un tema tabú y ahora ya no. Yo le comentaba, no, eso no es cierto, el sexo sigue siendo un tema tabú, porque ahora flota en el ambiente, está en internet, está en las canciones, está en los libros, está en las películas, en las series, en todas partes, pero todavía sigue pasando que en casa los padres no hablan de sexualidad con los hijos. Es decir, sigue siendo un tema tabú que no se habla, se da por sentado, pero no se habla. ¿Por qué? Pues porque es un tema tabú, porque es un tema que toca la intimidad de las personas, porque es un tema profundo, porque es un tema que provoca cierta vergüenza. Entonces, antes no se hablaba por tabú y ahora no se habla pues porque se da por sentado, pero sigue siendo un tema tabú totalmente, ¿no? Sí, yo, mira, sobre ese tema,
quería comentarte esto, pero me ha parecido muy interesante esto que has dicho, ¿no? Sobre todo el tema de, en las familias no se habla, ¿de acuerdo? Y yo, lo que he podido ver en algunas familias, es, pues familias que hay una distancia muy grande, distancia quiero decir, emocional, sentimental, entre padres e hijos, no se habla de estos temas. Pero en familias donde hay una cercanía entre los padres y los hijos, yo he visto como los hijos se acercan con confianza a hablar de estos temas, ¿no? De sexualidad, de temas que les inquietan, ¿no? A preguntarle a su padre, a preguntarle a su madre, y quizá el problema muchas veces es que no se ejerce ese... O sea, si tú no hablas con tus hijos desde que son pequeños... Yo les digo a los papás a veces que los preguntan, digo, cualquier cosa que te pregunte tu hijo se la tienes que contestar. Digo, si no se la contestas tú, se la va a contestar la tele, se la va a contestar un amigo, se la va a contestar Internet. Gente que no le quiere. Exacto. O sea, lo más importante cuando un hijo te hace una pregunta es contestarle. No hay nada más en el mundo, no sé si me explico. Totalmente. Aunque sea una chorrada, porque es una chorrada para ti, pero para él no, le va la vida de eso, ¿no? Hay que generar como un espacio de comunicación con el hijo. De hecho, mañana tengo una charla en la que voy a hablar de esto, de una cosa que dice Stephen Covey, que es un gran autor, que escribió un libro, se llama Los 7 hábitos de las familias altamente efectivas, donde él propone que el padre y la madre, con cada hijo, tienen que tener desde que son pequeños una tarde al mes, que sea la tarde para el hijo, en la cual se la dedica para ir con el niño a hacer lo que quiera, por ejemplo, ir al cine, patinar sobre hielo, tomar un helado, y después cenan juntos solos para hablar. Entonces, él dice, si tú desde que el niño es pequeño generas este espacio de compartir todos los meses, al final, el hablar de temas un poco escabrosos como la sexualidad, la castidad o las chicas van a surgir solos, porque ya has generado un espacio de comunicación en el cual el hijo te va a poder preguntar las cosas. Es eso. Fundamental. Es decir, si cuando el hijo te quiere preguntar, tú no le respondes, cuando quieras que te pregunte, No te pregunta. no te va a querer preguntar. Total. ¿no? Pero también a veces se ha malinterpretado, ¿no? En este sentido, quizá la paternidad como una amistad, ¿no? Y claro, en ese ambiente de amistad es difícil. Es decir, es algo... es de otro rango, no una amistad muy intensa, es algo de otro rango, ¿no? Sí, sí. Y entonces, entender la paternidad así, o sea, es decir, no sé, como fruto del amor, algo mucho más profundo que una mera amistad, es cuando se pueden tocar estos temas y el hijo con confianza va al padre a preguntarle, ¿no? De hecho, el título propio del padre, más que amigo, yo creo que sería el de referente, que es uno de los papeles que hemos perdido en la actualidad de la paternidad, ¿no? Que se está reivindicando desde muchos puntos de vista, porque el padre en la época industrial fue echado fuera del hogar, digamos, y ahora que se está como reivindicando el papel del padre en el hogar, ¿cuál es su papel? El de referente, ¿no? A mí me gusta mucho la película del Rey León, cuando sale con Simba a enseñarle, a decirle, este es el reino, aquí hay que entrar, aquí no hay que entrar, ¿no? Es decir, le enseña el mundo y le marca los límites, ¿no? Y esa es la labor del padre, ser un referente para el hijo, ¿no? Fundamental. Claro, muchas veces en estos temas tan importantes como la virginidad, el sexo, si no hay un referente en los padres es muy difícil vivirlos, pero sobre todo un referente anímico, ¿no? Es decir, los problemas, yo pienso que los problemas estos de virginidad, ¿no? que intentas solucionar tú en tu libro, los problemas de sexualidad, yo pienso que el origen se gesta en casa. O sea, el problema de que haya un desorden el día de mañana en la vida sexual es porque no se han puesto los límites, como tú decías. Exacto. Pero al sentimiento, por dos razones: o porque no se han puesto, no hay límites, o porque se han anulado los sentimientos, se ha pretendido anular como una cosa mala, ¿no? Entonces, exacto. ¿Estás de acuerdo en esta afirmación? En los problemas de virginidad, los problemas de sexualidad tienen su origen en la familia. En un 90% sí. ¿Cómo lo solucionamos? Los que son padres, ¿cómo lo solucionamos? En un 90% sí, porque efectivamente tú has dicho muy bien que bien por represión de los afectos o bien por falta de educación de la emotividad se puede dar un desborde, ¿no? Y luego otro 10% porque también te puede salir rana un hijo por muy bien que lo eduques, ¿no? Entonces, de cara a los padres, ¿cómo educar a los hijos? Primero, generar un espacio de comunicación e intimidad importante con ellos. Es lo que has dicho antes. Exactamente, no esperar a la edad de la adolescencia. En tercer lugar, llegar antes. En cuarto lugar, responder siempre a las preguntas que hagan los niños
con una respuesta que puedan entender desde su lenguaje, pero siempre responder, como tú has dicho antes, Marcos. En quinto lugar, hacer un acercamiento que sea muy realista desde el punto de vista de que estamos en un mundo que sabemos que va en contra de esto. Entonces hay que partir de que nuestros hijos están en un mundo que va en contra de esto, que sean conscientes de que van a ser considerados unos frikis o unos raros o unos extraños en medio del mundo. No pasa nada, decirles que es contracultural, no importa, ser muy veraces con esto. Hacer un acercamiento desde lo humano, o sea, ¿por qué esto es bueno para ti? No porque la iglesia lo manda, la virtud de la castidad, no, ¿por qué esto es bueno para ti? ¿Por qué es malo para ti ver pornografía? ¿Por qué es malo para ti la masturbación? ¿Por qué es malo para ti esto y esto otro? ¿Qué consecuencias malas trae? Y por ende, ¿por qué es bueno para ti? ¿No? Es decir, hacer un acercamiento positivo y antropológico, ¿no? Es decir, ¿por qué es bueno y por qué es bueno para ti humanamente? ¿No? Y vamos, eso básicamente serían como los consejos que yo daría respecto a este tema. Muy interesante. Padre, le quería comentar sobre el segundo libro. Sí. Le voy a enseñar este libro. Sexo, ¿cuándo y por qué? Pues, ¿cuándo? Vamos a empezar por el cuándo. El cuándo, cuando has establecido el marco de un compromiso definitivo. Esa es la respuesta del cuándo. Defina compromiso definitivo, o sea... Lo que llamamos matrimonio en Román Paladín. Bien. El matrimonio. Pero el matrimonio, en el libro, una de las cosas que digo es que se ha disfrazado hoy de un montón de cosas que son accesorias, que si el vestido, que si el banquete, que si los invitados, que si el viaje de novios. Entonces se ha convertido en una especie de monstruo gigante que a las mujeres y sobre todo a los hombres nos da un miedo terrible. Por eso he dicho el compromiso definitivo. O sea, el matrimonio es sobre todo un compromiso definitivo por el cual un hombre y una mujer juran amarse para siempre e incondicionalmente. Eso es el matrimonio. Va. Y entonces la pregunta es, y ahora, más que por sexo, ¿por qué? Sino, ¿por qué? Hasta establecer un contrato, un matrimonio. Un compromiso. ¿Por qué? Un compromiso. Ahí está título cuándo ¿Por qué? y por qué. O sea, ¿por qué? Aquí lo tenemos clarísimo desde la fe. La fe nos lo enseña, los mandamientos, la virtud de la castidad, etcétera. Pero lo que he entendido es que en este libro das un porqué, muchos porqués, desde la razón. Eso es. ¿Por qué? Desde la razón y desde la experiencia humana, ¿no? Porque la entrega del cuerpo es la entrega del corazón. O sea, cuando uno entrega su cuerpo, no entrega una parte de sí mismo, sino que se entrega a sí mismo. Nos dice la Biblia que el hombre y la mujer cuando se unen se hacen una sola carne, una sola cosa, ¿no? En ese sentido, cuando uno se entrega sexualmente a alguien, no está solamente haciendo un acto exterior que no atañe a lo más íntimo de su ser, sino que se está dando con lo más profundo de su intimidad a alguien que se le da con su más profunda intimidad, generando un vínculo que de por sí exige una exclusividad y una entrega total. Entonces, ese vínculo es tan estrecho que necesita el marco de un compromiso que asegure que esa entrega va a ser plena, va a ser total y va a ser incondicional. Solo cuando yo te juro que voy a amarte para siempre, incondicionalmente, y sin que nuestro amor se pueda romper, entonces puedo hacerme una sola carne contigo, una sola cosa contigo, generar este vínculo contigo, ¿eh? Un vínculo del cual puede surgir además una nueva vida, ¿no? Muchas veces es una cosa que explico a los chavales que me dicen, no, pero si es que si yo la quiero y ella me quiere, ¿por qué no estoy preparado para tener relaciones sexuales? Digo, hombre, pues las relaciones sexuales generan un vínculo con la persona. Y dicen, bueno, no tiene por qué. Y yo le respondo, bueno, imagínate que se queda embarazada. O sea, un hijo ya es un vínculo de por vida. O sea, claro. De hecho, las relaciones sexuales pueden generar un vínculo de por vida que es un hijo. O sea, y este vínculo es que se genera emocionalmente, psíquicamente, físicamente, antes de que haya un hijo o no haya un hijo, ¿no? Entonces, este vínculo es tan fuerte que requiere el marco de un compromiso, ¿no? Por eso, ¿cuándo? Cuando haya compromiso. ¿Por qué? Porque nos hacemos una sola carne. Entonces, estamos llamados a hacer eso solo con una persona en la vida, no con 47, ¿no? Claro. Pero, bueno, en el libro Sexo, ¿cuándo y por qué? Que lo pueden adquirir, está en la descripción del vídeo para que lo puedan comprar. Tiene muchos más argumentos, el padre ha explicado uno, en este libro podrán encontrar muchos más argumentos para defender su postura de vida, es decir, nosotros queremos vivir en virginidad hasta el matrimonio y queremos dar razones de por qué hacemos esto. El padre nos lo explicará en su libro. Sí, porque yo no he dado razones. ¿Cómo? Hasta ahora no he dado razones. No has dado razones. En realidad, ahí he explicado el hecho, las razones están en el libro, en la primera parte, ¿no? Pero desnudando la sexualidad. Has dicho que, claro, a mí hay una cosa que me ha llamado la atención de lo que has dicho, es sexo cuando haya un contrato matrimonial, cuando estemos casados, cuando seamos capaces de dar una entrega para siempre, ¿no? Eso es. Para siempre. Claro,
es muy difícil. O sea, estamos hablando de algo muy para siempre. Esta palabra pesa mucho, ¿eh? Sí, sí. Entonces, ¿cómo le hacemos entender? ¿Cómo una persona, en un mundo como el que vivimos hoy, el siglo XXI, es capaz de darse a alguien para siempre? Fíjate, en la segunda parte, en el capítulo 4, hay un punto que se llama la belleza del matrimonio y el siguiente se llama miedo al compromiso, que es justo lo que tú estás diciendo. Sí. Es decir, por una parte, creo que es muy importante entender la belleza del matrimonio y de esto habla maravillosamente el Papa Francisco en la exhortación Amoris Laetitia, cuando nos dice que no podemos rebajar para nada el ideal y que los jóvenes tienen derecho a ver la belleza del matrimonio. Hay una parte que dice que nos hemos esforzado mucho por presentar el matrimonio como un yugo a soportar toda la vida y no como un camino dinámico de realización. Esto es precioso. O sea, el matrimonio es un camino dinámico de realización. Yo tengo muchísimos hermanos casados y mucha gente que acompaño casada y esto es precioso, el ver cómo se van realizando en la mutua entrega, en el amor, en los hijos, en el trabajo, en todo. Una trama de cosas, como dice el Papa, que merece la pena ser vivida completa, ¿no? La sexualidad, la entrega, el amor, la renuncia, el trabajo, todas las crisis, la madurez, ¿no? Entonces, el matrimonio es de una belleza increíble, ¿no? Y no se puede construir nada sólido si no es sobre la base de un compromiso estable. Si queremos que algo perdure en el tiempo y deje un legado, es fundamental que sea bajo la base de un compromiso estable, de unas alianzas que no se puedan caer. Ahora, ¿qué pasa hoy en día? Se divorcia la mitad de los matrimonios. Entonces, obviamente, yo me escucho a decir esto y decir, sí, un amor para siempre. ¿Yo cómo sé que es para siempre? Entonces, si no presentamos primero la belleza del matrimonio y lo hermoso que es envejecer juntos, entonces claro que nos va a dar miedo, ¿no? Yo, sin embargo, muchas veces lo digo, tú vas por la calle, ves una pareja de ancianos cogidos de la mano y dices, qué preciosidad, ¿no? San Juan Pablo II, cuando la última vez que estuvo en España, dijo, el amor en el tiempo se llama fidelidad, ¿no? Y hay una belleza en la fidelidad que también nos cuesta a veces presentar. Es decir, cuando ya el amor ha perdido tanta pasión o ha perdido esa forma primera que tenía más romántica y se convierte más en un ir caminando juntos por la vida, ¿no? En un destino común, con un legado en los hijos, en los nietos, habiendo aportado a la sociedad, ¿no? Entonces, lo primero de todo es que el matrimonio es bellísimo y merece la pena vivirlo. Y que es una apuesta, es decir, que es un riesgo. Cuando hablo ahí del miedo al compromiso, es un miedo que atañe no solamente al matrimonio, sino a un montón de cosas, que nos da muchísimo miedo comprometernos en cualquier cosa, ¿no? Pero en realidad, no elegir ya es elegir, ¿no? Que es un poco uno de los argumentos que yo digo. Es decir, en el fondo, cuando tú eliges no casarte con nadie, estás eligiendo quedarte solo, ¿no? Claro. ¿Cuánta gente conozco yo que a los 40, 40 y pico años les da la prisa por casarse y por tener hijos? Porque han estado toda la vida, no me quiero comprometer, y de repente me dan las ganas de comprometerme y de tener hijos. Y claro, a lo mejor ahora ya no puedo, ¿no? Es decir, en el fondo, no elegir ya es elegir. Y en el fondo, no elegir ya es comprometerte a algo, ¿no? Entonces, el compromiso es una apuesta, pero es que la vida es una apuesta, es que la vida es un riesgo. Es que estamos aquí para vivir una sola vez. No se nos dice constantemente, vive el día, disfruta el momento, arriésgate. Pues justo, es que el matrimonio es un riesgo, el matrimonio es una apuesta. Lógicamente, hay que hacerla bien hecha, hay que prepararse bien, hay que hacer un noviazgo como Dios manda, hay que hablar de las cosas importantes, hay que formarse, hay que ser muy consciente de los peligros y de los puntos flacos del otro, pero llega un momento en que hay que hacer una apuesta por el otro y merece la pena, porque es que sin eso no puedes construir nada, ¿no? Claro. Yo aquí nuevamente vuelvo a lo que decía antes, es la referencia, ¿no? Los referentes. Aquí nuevamente el ser capaz de un para siempre creo que incluye una necesidad y es haber tenido unos referentes, los padres, testigos de todo esto que tú me has dicho. Exacto. Si no tienes, porque todo lo demás es teoría. Todo lo demás, todo lo que sale de... O sea, lo que tú le pueda decir a una persona, lo que le pueda explicar, lo que... Es teoría. Es el testimonio de los padres, ¿no? Totalmente. Los padres son testigos de que se puede. Exactamente. Incluso para los hijos de padres divorciados. Algunos chavales a los que yo he acompañado, al ver mi familia, pues mis padres llevan casados 55 años, o al ver otras familias, han dicho, yo quiero eso. Mis padres están divorciados, no sé qué, pero es que a mí me gustaría eso. O sea, es decir, uno de sus padres puede aprender cómo hacer las cosas y puede aprender cómo no hacer las cosas. Esto yo lo he visto mucho en los jóvenes. Claro, los jóvenes que tenemos, muchos de ellos han nacido de un modo inesperado, indeseado, y sus padres están divorciados. Y sin embargo, cuando ven este tipo de amor, dicen, yo quiero eso. O sea, no solo los propios padres, sino los matrimonios católicos pueden ser
testimonios de que se puede amar para siempre, para otros que no son hijos suyos. Absolutamente. Aunque podríamos hablar entonces de una cierta paternidad espiritual también, sí, ¿no? De una fecundidad, ¿no? Más que una paternidad espiritual, yo ahí hablaría de una fecundidad extendida, Claro. ¿no? Es decir, la familia es fecunda no solo en sí misma, para sí misma, sino para toda la gente a la que llega como ondas expansivas, lo que provocan los hijos, los nietos, es alucinante. Sí. Entonces, yo ahora tenemos en Tectón, pues la gente que nos sigue, pues puede haber conocidos, gente que se ha casado 2, 3, 4, 5 veces, ¿no? Esto, ¿qué hay que hacer? Es decir, con estas personas, ¿qué pueden hacer, ¿no? Ante esta realidad, virginidad, todo esto a lo mejor es un gran lío para ellos, ya no saben qué hacer, ¿no? ¿Qué podemos aconsejar a gente que ya va por el segundo, el tercero, el cuarto matrimonio? ¿Cómo volver atrás? ¿Puede volver a la virginidad? ¿El sexo le toca a ella? ¿Qué hace? Una de las cosas que más me sorprendió del libro Virginidad 2.0 es cuando empezaron a escribirme matrimonios, diciéndome que les había ayudado muchísimo. Me sorprendió un montón porque yo lo escribí pensando en jóvenes, pero es que hay muchos matrimonios que han llegado al matrimonio con heridas anteriores o con relaciones anteriores y les había ayudado. Entonces, en ese sentido, si una persona se ha casado 2, 3, 4 veces, no sé si te refieres a por la iglesia o por lo civil, porque claro, no es lo mismo. No, lo civil, claro. Claro, por el civil, es decir, sin nulidad matrimonial ni nada. Claro. O sea, las personas que se han casado en nueva unión por lo civil, según nos dice la ley de la iglesia, no pueden acceder a los sacramentos, salvo que viven una vida de castidad. Entonces, porque el primer matrimonio, el matrimonio eclesial, no se ha llegado no se ha disuelto nunca, ¿no? Es decir, permanece ese vínculo desde el primer momento, desde el mismo momento, ¿no? Aunque sea doloroso, aunque cueste, aunque pueda ser difícil para ti que esté viendo este vídeo, el decir, yo sigo casado o casada con esa primera persona que me hizo, pues mientras no se demuestre que hay nulidad matrimonial, tú sigues casado o casada con esa persona, ¿no? Igual que Cristo fue fiel a la iglesia en la cruz, incluso cuando la iglesia le estaba crucificando, ¿no? Es decir, es una cosa un poco fuerte, pero es cierto. Es decir, ahí uno manifiesta la fidelidad del Señor incluso ante quien te ha hecho daño. Y la llamada es a vivir la castidad. Es decir, para esas personas, la primera llamada y fundamental es vivir la castidad. Es decir, que si tú estás casado con una persona por lo civil, pues que no tengas relaciones sexuales con esa persona. Que si tienes hijos, como dice Juan Pablo II, entonces a lo mejor no te puedes separar, no, porque tienes que criarles y educarles, pero no debes tener relaciones, porque en el fondo tu corazón está hecho para la persona con la que tú has establecido ese enlace definitivo, ¿no? En ese caso, yo voy a recomendar lo que hago siempre, que es pide la nulidad matrimonial, es decir, porque muchas veces mi experiencia es que muchos matrimonios fracasan porque han sido nulos. Claro. Es decir, ha habido algún motivo que los ha hecho nulos y entonces han hecho que nunca sean matrimonios de verdad. Entonces hay que hacer las cosas por su orden. Primero, vive la castidad, porque la castidad para todos, ¿eh? O sea, quiero decir, yo, para ti, para él, para todo el mundo, estamos llamados a vivir la castidad, cada uno según su estado, ¿no? Entonces, obviamente una persona que no tiene relaciones sexuales con su esposo o con su esposa, que es con la que ha contraído matrimonio por la iglesia, está llamada a la castidad, es decir, a la continencia, ¿no? Igual que un sacerdote. Lo primero de todo, la castidad. En segundo lugar, pide la nulidad. Es decir, empieza este proceso por el cual puede haber alguna causa, en tu proceso que puede haber hecho nulo el matrimonio. Y en tercer lugar, si la iglesia ve que tu matrimonio es nulo, cásate por la iglesia y haz las cosas como Dios manda. Y si la iglesia ve que tu matrimonio no es nulo, pues entonces tendrás que aceptar que cuando tú te casaste por primera vez con esa persona a la que le dijiste para siempre, le dijiste para siempre. Claro. Es así. Entonces, es duro, pero es así. Has dicho una cosa sobre el libro. Lo recomendamos también entonces no solo para jóvenes, sino para matrimonios. Los dos. Los dos valen para matrimonios. Los dos. Porque por lo que me han dicho matrimonios, les ha ayudado a cerrar heridas de relaciones anteriores. Y poder entregarse más en el matrimonio. Plenamente. O sea, y yo conozco 3 matrimonios que han sanado su relación gracias a este libro. O sea, porque no funcionaba y en el fondo no funcionaba porque tenían heridas de relaciones anteriores. Y gracias a este libro Dios las ha sanado, porque ha sido Dios, obviamente el libro, que ¿no? si ahí están en casa pueden tener problemas, de comunicación, roces con el esposo, etcétera.
les recomendamos Y- este libro, sí, totalmente. porque a lo mejor el problema no está en el matrimonio en sí, presente, no está en el sino presente. está en cuando eran novios o en relaciones pasadas. Eso es, vínculos que han quedado abiertos. Vínculos que han quedado abiertos. Este libro les puede abrir los ojos. Sí, y ayudarles a cerrar esos vínculos. Vamos, y lo sé porque hay matrimonios que les ha ayudado. O sea, en concreto, yo he sabido de 3, supongo que habrá habido más. No, claro. Estamos por la 3 segunda edición. se han animado a escribirte y a decirte. Y a decirme, ya no, está. incluso uno de ellos me pidió que fuese a su tierra a dar una charla a un grupo de matrimonios a raíz del libro, porque vamos, es que les cambió, ¿no? Y este también lo recomiendo a padres, no tanto por ellos, sino por qué argumentos dar a los hijos, Claro. o a la gente que les pregunta, ¿no? Porque este libro, aunque el estilo es muy juvenil, como se ve por la portada, tal, no sé qué, pero también para padres, formadores, profesores, catequistas, sacerdotes, para toda esa gente, da también argumentos para decir por qué, cuándo y por qué, ¿no? Motivos para esperar. Sexo, cuándo y por qué, la sexualidad al desnudo, pero este libro dice mucho ya en su portada, no sé si lo veis bien, sale un chico, una chica, pero es que hoy día parece que esto del sexo es más complicado que un chico y una chica, ¿verdad? Bastante más complicado, sí. Entonces, todas estas relaciones, homosexualidad y Ideología de género, ideología ¿no? de género, etcétera, ¿qué respuesta En tiene este libro no toco esos temas, ¿eh? Es decir, este libro de lo que trata es precisamente del tema de las relaciones sexuales heterosexuales, ¿no? El tema de la ideología de género es un tema profundísimo y sobre el cual me gustaría escribir alguna vez, algún libro, pero que en este libro no me sumerjo en ella, ¿no? Porque es un problema de identidad. Es decir, la revolución sexual ha conocido 2 grandes etapas. La primera etapa ha sido la etapa de la orientación, que es lo que me gusta, que es lo que me atrae. La etapa binaria entre homosexuales y heterosexuales, ¿no? Y luego una segunda etapa que es no qué me atrae, sino quién soy. Y es la época no binaria en la que estamos ahora, que es la época LGTBIQ, que se llama, ¿no? Que es una época en la cual ya no se pone en cuestión qué me atrae, sino quién soy. Entonces, este libro no toca el tema de la identidad, toca el tema de la orientación, de la atracción, ¿no? Es decir, toca el tema de las relaciones entre hombre y mujer, de la sexualidad entre hombre y mujer, en el sentido originario que es la unión de los esposos y la fecundidad, ¿no? Es decir, con las 3 cosas que significa la sexualidad, que es te quiero totalmente, amándote disfruto y entregándome a ti puedo dar lugar a una nueva vida, ¿no? El tema del LGTBI, de la revolución sexual no binaria, de la identidad, es un tema que da muchísimo más de sí y que va todavía más a los fundamentos de la persona. Entonces, en estos libros no vamos a encontrar respuesta a eso. A estos temas no. No. De acuerdo. Yo creo que una última pregunta Lo que quieras, Marcos. y vamos acabando ya, que llevamos con media horita, pero es que está muy interesante, la verdad. Sí, me alegro. Estamos muy cómodos con, Sí, total. con yo usted, igual. y entonces Yo igual. por eso se parece largo, pero esto luego Uy, esto se lo van a ver en un en un momento, sí. vamos. Podríamos hablar la Biblia dice, nos gusta estudiar mucho la Biblia. La Biblia dice que 2 que se casan son una sola carne, ¿no? Sí. Entonces a mí, yo siempre he explicado, pues que eso de una sola carne y por el siglo en el que vivimos, ¿verdad?, tiene una connotación muy sexual. Es decir, yo lo que explico personalmente es que el sexo es una metáfora de lo que eso significa. Ujú. Es decir, que lo de una sola carne lo que está hablando es una comunidad o una comunión de personas entre el hombre y la mujer, y que el sexo es por tanto una metáfora, una expresión de esa comunidad de personas. Es como lo ¿Podríamos realiza, decir ¿no? esto? Sí, totalmente. Es decir, la sexualidad es la que realiza esta comunión de personas, ¿no? Para la Sagrada Escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento, la palabra basar, la palabra carne, designa la integridad total de la persona, ¿no? Sobre todo al principio, además de la Biblia, que es cuando aparece esta palabra, en el relato de Génesis, serán una sola carne, todavía no existe una dualidad tan clara entre alma y cuerpo en la mentalidad judía, ¿no? Más bien entre cuerpo y sangre, ¿no? Una cosa muy, bueno, no vamos a enredar. Entonces, la carne expresaba como tu singularidad más absoluta. Entonces, hacerte una sola carne significaba lo que llamaríamos hoy, lo que diríamos hoy, entrar en una comunión íntima, total y exclusiva, ¿no? O sea, sería la traducción al lenguaje actual, una comunión íntima, total y exclusiva, como la que se da en la Eucaristía. Claro. Cuando tú comulgas a Jesucristo, entras en una comunión con Él. San Pablo lo compara, ¿no? Dice, el que se une al Señor se hace un espíritu con Él, y el que se une a la mujer se hace una carne con ella, ¿no? Creo que es el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, si no me equivoco, ¿eh? Y entonces, en el fondo, no es exactamente una metáfora, sino lo haríamos de un sacramento,
que es algo mucho más profundo. Que de hecho la palabra sacramento es la primera vez que se aplica es a la entrega del hombre y la mujer en la sexualidad en el capítulo 5 de la carta a los Efesios. La palabra en griego mysterion, en latín sacramentum, la primera vez que se usa es en relación al matrimonio, como diciendo, cuando el hombre se entrega a su mujer y se hace una sola carne con ella, es como cuando Cristo se entrega por la Iglesia y la hace un solo cuerpo con ella, ¿no? Entonces, más que metáfora es sacramento. Entonces la sexualidad es el medio como yo llevo a cabo esta comunión íntima, total y exclusiva, cuya mayor metáfora es la Eucaristía. Pues, padre, yo creo que estos libros pueden esconder algo muy importante, tanto el de Sexo, Cuándo y Por qué, la sexualidad al descubierto, al desnudo, perdón, y Virginidad 2.0, recuperar la inocencia. Déjame decirte algo. Sí, por favor. El Virginidad 2.0 ha salido la segunda edición en menos de un año. Pero de Sexo, Cuándo y Por qué va a salir la segunda edición en un mes. En un mes. O sea, ya se ha agotado. O sea, ya estará, cuando salga el vídeo ya estará la segunda edición. Pero, es decir, el interés por esto tiene una difusión tremenda, ¿no? Pero puede ser que la difusión que tiene es, primero, porque, como hemos dicho, los sacerdotes les da vergüenza a veces hablar de estos temas, primero. Y a los padres. Y a los padres, segundo. Y después también porque puede ser que estas páginas, para muchos, lo que estén escondiendo sea la felicidad. Tanto si están casados, ¿de acuerdo? Porque pues, si uno está casado puede pensar, esto de la virginidad no va conmigo, pero el padre ya ha dicho que sí, que puede ir contigo. Sí. Así que si estás casado también te recomiendo este libro, para ti personalmente. Y porque tienes hijos y tienes que hablarles, o tienes nietos, o tienes... te puede ir muy bien. O eres un joven. Correcto. Que está buscando motivos, ¿no? Sí, para sí, esperar. sí. Sí. Entonces, estos dos libros van a estar en la descripción. En Estados Unidos los pueden comprar, en México también los pueden comprar. Está en la descripción los enlaces, según de qué país seas, pues ahí lo puedes tener y adquirirlo cuanto antes, ¿de acuerdo? Preguntas frecuentes, me suelen decir, ¿cuál es el orden de los libros? Pues a ver, si has perdido la virginidad y quieres recuperarla, y luego este. Y si no has perdido la virginidad, no lo leas, esperemos que no te haga falta, y entonces te lees ¿vale? Perdón, ya está. Ya perfecto. Que es que muchas veces me preguntan y entonces prefiero decirlo porque... El orden es según la persona. No por los libros, sino por ti. Eso es. De acuerdo. Pues, también que tengo que decir, en la descripción de este vídeo también vamos a encontrar el canal de YouTube del padre. Vamos a encontrar su Instagram y Facebook. Instagram, que cuelgas vídeos ahí también. Sí, en Instagram vale. cuelgo vídeos. Y que alguna red social más. Facebook, Twitter, y todo. TikTok, que igual no sabes ni la que es. ¿Qué es esto? Es una nueva red social que ahora tiene mucha pegada entre los chavales de primero de la ESO, segundo de la ESO, que va a ser el nuevo Instagram. Vale, pues... Sí. Así que tienes que hacerte, Marcos. Sí, voy a hacerme uno, tanto en cuanto lo voy a mirar. Sí. Pues como iba diciendo, que muchas gracias por hablarnos con esta seriedad de estos temas, ¿de acuerdo? Y no sé si quiere dar un último mensaje y con eso pues cerramos ya Con Dios todo se puede. Ese es el mensaje para... Se puede vivir la virginidad. Bueno, para esto y para todo. O sea, con Dios todo se puede, todo es posible. Tenemos que mostrar un modo alternativo de vivir. Eso es lo que tienen que hacer los creyentes en el siglo XXI. Pues si le parece, para acabar, podríamos rezar un Ave María con todos los que nos están oyendo. Muy bien. Y ya que eso pues podría dar la bendición. Perfecto. A todos los que están aquí. Genial, Pues usted mismo, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dirigimos a ti, María, para pedirte que intercedas por nosotros y que nos concedas a nosotros y a los jóvenes la pureza del corazón y del alma. Y también a ti, San José, te pedimos tu intercesión. A ti, María, te rezamos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Muy bien. Podéis ir en paz. Muchas gracias.